durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. El pensamiento crítico para el desarrollo y la defensa y la seguridad cultural. Para ello vamos a dar bienvenida a dos grandes expositores, comenzando la presentación a cargo de Pablo Dávoli, quien es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, autor de varios libros, entre ellos Leviatán y el Imperio Dormido, Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural, una crítica integral del multiculturalismo, COVID-19, incógnitas, certezas y posibles soluciones, la guerra invisible, que es lo más importante, acción psicológica y revolución cultural. Y el Perú tiene mucha cultura, ¿no es cierto? En coautoría justamente con el magíster Lucas Carena, han conducido diversos programas radiales entre el 2014 y 2017, en el primer semestre del 20 al 2021 hasta la actualidad, han participado en la conducción del programa cultural general La Brújula, el cual soy un fan ferviente y recomiendo arduamente. Adelante, Pablo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Giovanni Peirano, al CEPLAN, a la universidad que nos ha brindado su recinto y a este público tan nutrido y tan prestigioso. Quiero decir, y me permito hablar también por mi colega, por Lucas Carena, que para nosotros, amén del honor de este público y estas instituciones tan acreditadas, tan solventes y prestigiosas, es un honor especial estar disertando, haber sido invitados al Perú, no solo en nuestra calidad de hispanoamericanos, sino en nuestra calidad de argentinos. Como todos ustedes saben, en la Guerra del Atlántico Sur, Perú demostró, como en tantas otras ocasiones, su magnanimidad y ser un país hermano y amigo de la República Argentina. Así que esto lo queríamos manifestar expresamente. Muchas gracias. Me toca abordar un tema del que normalmente no se habla demasiado, no se habla mucho, mejor dicho. Es un tema que muchas veces está silenciado o permanece como tapado, ignorado, al que le hemos puesto el rótulo de psicopolítica. En su momento, al escribir con Lucas el libro La Guerra Invisible, en 2016, nosotros hablamos de la guerra invisible, como vos bien anunciabas, y después encontramos esta denominación, que es una denominación más técnica, que fue acuñada a principios de los años 60 por un autor norteamericano que finalmente se reveló, había sido miembro de la inteligencia soviética, había trabajado clandestinamente como operador de inteligencia soviética, en los Estados Unidos, Kenneth Goff, quien escribe un libro en cuyo título queda acuñado este término, titulado Psicopolítica, técnica del lavado del cerebro. Goff define a la psicopolítica, como para entrar directamente en el asunto, como un saber eminentemente práctico y más específicamente como el arte o la técnica de cambiar los cauces del pensamiento y los sentimientos. Vale decir, estamos hablando claramente de los pensamientos, de las ideas, de las opiniones, pero también, finalmente, de los sentimientos, de las emociones ajenas, no propias. Vale decir que se trata del arte de manipular fuerzas y procesos no solo cognitivos, sino procesos psicológicos en general,
que son naturales en nosotros, que son constitutivos de nuestra estructura y de nuestra dinámica psíquica. Pero justamente sobre la base, por aquello de que el mal no puede crear, ¿no? Pero sí puede tergiversar y corromper. Sobre la base de estos mecanismos, por así decir, de estos procesos mentales y psíquicos, básicamente ejercer esta tarea de manipulación. Cuando en Argentina llega este libro, es traducido al castellano en forma inmediata, fue en el año 64 por Editorial Cruz y Fierro, uno de los intelectuales más importantes de nuestro país en el siglo XX, que fue Julio Mainviel, teólogo, filósofo, un hombre que incursionó en la sociología, historiador, comentaba al respecto, le tocó prologar el libro y comentaba al respecto. La psicopolítica, y cito, ¿no? La psicopolítica es, con toda verdad, la ciencia de la domesticación de los pueblos. Una nueva especie de ciencia arquitectónica que, echando mano de todas las conclusiones de las otras ciencias humanas, en particular de la psicología y la sociología, trabaja en la elaboración de un nuevo tipo de hombre domesticado. Desde luego que esta cita que acabo de reproducir de Mainviel tiene un carácter de denuncia, no de convalidación. Dos o tres observaciones que se imponen al respecto. En primer lugar, vuelve a aparecer este carácter práctico, técnico de esta ciencia, y más específicamente este carácter práctico que se expresa o que se presenta con la pretensión de lo arquitectónico. Aquí se presenta a la política como ingeniería social, que es una manera de entender a la política, desde luego, completamente ajena a nuestras tradiciones y valores más caros, pero sí muy común y que lamentablemente, sobre todo desde las universidades del hemisferio norte, o de la anglósfera, como se dice ahora, baja desde hace tiempo esta línea o esta tendencia de presentar a la política como ingeniería social. Pero atención a esto, no solo se trata de mera ingeniería social, sino que se trata de ingeniería antropológica. Me permito, si es que aún no existe, acuñar yo la expresión, ¿no? Porque básicamente se trata de, como dice Mainviel, de elaborar un nuevo tipo de hombre domesticado. Y en esto de la domesticación también hay una clave que amerita que nos detengamos. Porque si hablamos del hombre domesticado o de la domesticación del hombre, estamos hablando de un ser humano depreciado y reducido a sus pulsiones, o un tipo humano en donde lo que prevalece es el enjambre de sus pulsiones, para después proceder al control de las mismas y finalmente de su comportamiento. Así las cosas, para resumir, básicamente la psicopolítica versa o trata sobre la configuración, la manipulación y el control de la personalidad, el estado anímico, las ideas, las opiniones y el comportamiento de terceros extensible a sociedades enteras. En cuanto a los instrumentos y las metodologías, desde luego que varían muchísimo. Van desde la inducción a error por el engaño, al atractivo de la seducción, muchas veces muy sofisticada y muy poderosa, la inoculación del miedo, la inoculación deliberada del miedo, inocular el terror como arma política, utilizándolo como arma política, hasta la alteración hormonal, el lavado de cerebros, conforme a esta expresión ya vieja, muy de moda en los 60, y la edición genética o cualquier otro tipo de modificación genética, pasando por la programación neurolingüística y la comunicación subliminal. Por citar tan solo algunos ejemplos de las técnicas, instrumentos y metodologías que se pueden aplicar. En aras de la brevedad puedo decir entonces que la psicopolítica, a la luz de estas definiciones, ya estas definiciones nos insinúan, tiene tres momentos o constituye una secuencia en la práctica que presenta tres momentos. Primero, acción psicológica, temática esta que por lo menos en Argentina ha sido abordada solamente en el ámbito militar y aplicado a la guerra en el sentido convencional de la misma. Pero aquí estamos hablando de una acción psicológica que se ejerce masivamente sobre multitudes y en un contexto que no es el escenario bélico tradicional o conforme a la definición habitual. Acción psicológica en primer lugar, la revolución cultural, que es el resultado convulso de la acción psicológica cuando es ejercida masivamente, generar un cambio repentino, violento, traumático, altamente destructivo, de alto voltaje en la cultura de una determinada comunidad o de un conjunto de comunidades y pueblos,
para finalmente cristalizar en una ingeniería social, en un contexto, perdón, en un momento de ingeniería social. Desde luego, una ingeniería social que como tal implica la configuración, un formateo artificial, vertical y planificado de la estructura y el funcionamiento de la sociedad. O sea, un remedio de lo que es la auténtica vida comunitaria, que para nosotros, hispanoamericanos, esto es importante para cualquier pueblo del mundo, pero para los pueblos hispanoamericanos es especialmente importante porque todo nuestro modelo civilizacional tradicional, desde la América precolombina y reforzado con el arribo a nuestras tierras de todo el bagaje del Mediterráneo, la versión hispánica y católica, pero ya desde los tiempos precolombinos, el sujeto central, por así decir, si se me permite la expresión más moderna, es la comunidad, no es el Estado. O sea, la articulación de la vida social en Hispanoamérica y de los modelos políticos genuinamente nacionales y populares en nuestras tierras, tienen como eje la idea de comunidad, que es más que la idea de Estado y es anterior a la idea de Estado. Cuando hablamos de ingeniería social hablamos de una impostura, de una suplantación, de una reconfiguración halógena, exógena, extraña, alienígena y desde arriba, para reconfigurar la estructura y la dinámica de la sociedad. Desde luego con fines que normalmente son inconfesables, porque esto tiene el aditamento de la cobardía de actuar de espaldas y no de frente, como es también tan valorado en nuestros etos culturales, o mejor dicho, en nuestro etos cultural compartido. Claro, porque la psicopolítica no requiere de la coacción física ni de la amenaza de la destrucción de la guerra, en el sentido convencional del término, es otro tipo de guerra. Tampoco requiere de la presión económica. Basta justamente con manipular estados anímicos, sentimientos, ideas, opiniones y finalmente comportamientos. Digo comportamiento y no conducta porque aquí es comportamiento puro. Aquí el comportamiento se vuelve mecánico y no el producto o el fruto de la libre deliberación de nuestra propia interioridad. Para evaluar la importancia y para dimensionar cuánto tiempo lleva esto y, y cuán vastos pueden ser sus alcances, me voy a permitir hacer una cita extensa pero rica, extensa pero reveladora, que es de un libro de 1927 de Edward Louis Bernays, sobrino de Sigmund Freud, quien aplicó gran parte de los descubrimientos en clínica, en la terapia psicoclínica de su tío, los aplicó a la propaganda. Como saben, Bernays en un libro que se llama Propaganda, precisamente es el padre de las relaciones públicas en Estados Unidos, de la propaganda política y la publicidad comercial. Y ya en 1927, en su libro, la cita es textual, Bernays nos decía: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Me permito agregar, vaya contradicción, hablar de democracia en este contexto. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas, son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos. Me permito agregar por mi parte. Aquí Bernays, por un lado, nos presenta esto como algo fatal, como algo inevitable, como la única manera que tendríamos de convivir en sociedades, él dice de masas, yo diría multitudinarias, que no es exactamente lo mismo. En todo caso, sociedad de masas es una patologización de grandes sociedades con envergadura demográfica o multitudinarias. Pero además, cuando habla de cooperar no habla en el sentido solidario, en el sentido de la ayuda voluntaria, de la mutua asistencia entre semejantes que se quieren o por lo menos se respetan, sino que está hablando de sujetos que están sometidos a la manipulación de un supuesto superior que se coloca en el lugar de un arquitecto e ingeniero y que genera una cooperación mecánica desde arriba. Y que implica esto, para estos sujetos que son dominados, sometidos de este modo, el extravío de su autonomía mental y la renuncia a su autonomía operativa o comportamental. Sigue la cita de Bernays. A menudo nuestros gobernantes invisibles no conocen la identidad de sus iguales en este gabinete en la sombra. Nos gobiernan merced a sus cualidades innatas para el liderazgo, su capacidad de suministrar las ideas precisas
y su posición de privilegio en la estructura social. Léase en esto último elitismo de carácter oligárquico, ¿no? Poco importa qué opinión nos merezca este estado de cosas, constituye un hecho indiscutible que casi todos los actos de nuestras vidas cotidianas, ya sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o nuestro pensamiento ético, se ven dominados por un número relativamente exiguo de personas, una fracción insignificante que comprende los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan el pensamiento público, dominan las viejas fuerzas sociales y descubren nuevas maneras de embridar y guiar al mundo. Fíjense que aquí, en esta cita que, insisto, fue extensa, pero creo que es muy reveladora, muy esclarecedora, él vuelve a plantear esto sobre el final como una fatalidad y como la única manera en que las sociedades pueden recibir un buen gobierno, o un gobierno, sea este bueno o malo, ya deja de ser, si es algo fatal o necesario, ya deja de ser importante su calidad. Les comento que Bernays fue un hombre muy hábil en la aplicación de esta descripción que él lleva a la práctica. De hecho, él fue el responsable de que las mujeres pasaran a fumar, formaran parte de la clientela de los cigarrillos en los Estados Unidos. Estaba casado con una militante feminista de la época, era muy común en los Estados Unidos de principios del siglo XX, con la señora Doris Fleischmann, y lo que él ideó fue, como el cigarrillo estaba asociado con la masculinidad, y el feminismo consistía en equiparar a la mujer con el hombre, entonces, tomando estas ideas, lo asoció con la posibilidad de que las mujeres fumaran. O sea, en realidad la equiparación que buscaban las mujeres en aquella época era la igualdad para votar, o sea, el acceso al derecho al voto y otros derechos políticos, pero fundamentalmente al voto. Y él muy hábilmente, jugando con esta asociación de ideas, que es un mecanismo habitual de la forma que tenemos de pensar y de conocer, lo que hizo fue vincular una cosa con la otra y gracias a esa publicidad logró un éxito masivo de que las mujeres se incorporaran, sean iguales que el hombre, pero en el sentido de que consuman tabaco, simplemente eso. Cuando Mainville, que yo citaba antes, a quien citaba antes, toma contacto con esta bibliografía, fundamentalmente la de Goff y otras, él hace unos análisis muy interesantes y nos plantea justamente que para que una guerra revolucionaria de cambio social o guerra cultural sea realmente eficaz, nos advierte, no debe actuar desde fuera del hombre. Por eso la necesidad de la psicopolítica, la necesidad para quienes tienen estos planes de dominación, sino que debe actuar en el hombre mismo y en la totalidad del hombre, alcanzando no solo al cuerpo, dice Mainville, sino también al alma. Por la práctica de la psicopolítica, pueblos enteros se convierten en laboratorios donde individuos o grupos más o menos grandes son sometidos con diferentes técnicas de tratamiento de domesticación, como si fuéramos vulgares bestias, de las que no se trata sino de lograr el mayor rendimiento con el menor esfuerzo. Aquí claramente la lógica burguesa capitalista de eficientismo. Mainville entonces también nos advierte que el manipuleo de nuestras mentes no constituye sino un capítulo de un programa más abarcativo, más vasto, que comprende todos los métodos y técnicas empleados para condicionar y modelar al hombre máquina de la sociedad máquina en construcción. Y fíjense que lo advierte en los años 60, esta idea del hombre máquina en una sociedad máquina que viene a sobreponerse y a reemplazar a las comunidades naturales. En esta sociedad el hombre es modelado por las condiciones mismas del trabajo que le imponen, por los placeres estandarizados y mecanizados a que se le somete, por el medio físico y social, por el aire que respira, por el alimento que absorbe, por la agitación incesante que le rodea, por la publicidad y la propaganda que le ahoga. También me permito acotar algunas observaciones. En primer lugar, Mainville nos deja claro que la revolución cultural, como habíamos anticipado, precede pero conduce finalmente, después de su tarea deliberadamente destructiva, a la ingeniería social y a una sociedad reconfigurada según los intereses de otros que permanecen ocultos, que arteramente han actuado de este modo. Por otra parte, vuelve a aparecer esta idea de la reducción instintivista del hombre. Este es un requisito fundamental para que toda psicopolítica sea efectiva. La reducción de cada uno de nosotros a sujetos o a entes en quienes lo que prevalece ya ni siquiera es el sentimiento, son los bajos instintos. Platón hubiera dicho los epitemiai, ¿no? En su famoso esquema psicológico.
son los apetitos inferiores, la prevalencia de esas fuerzas, de esas pulsiones, y es algo que justamente hay que, como parte de las técnicas propiciatorias de una estrategia de psicopolítica, hay que impulsar y generar. Finalmente aquí aparece algo que he leído en Tocqueville, que fue profeta para muchas cosas, ¿no? Un autor interesante, el francés Alexis de Tocqueville, cuando en La democracia en América justamente hablaba de cómo esa tierra de libertad, de promisión que se presentaba incluso ante su propia mirada, como europeo de la época, se refería a los Estados Unidos, en La democracia en América, él dice, pero ojo, porque esto puede derivar en un despotismo en donde el hombre común, no hablaba de masificación, el término lo va a poner de moda Le Bon, décadas después, Gustave Le Bon, donde el hombre común quede girando, haciendo girar y articulando su vida en torno a pequeños placeres. Acá Mainville, ya hombre del siglo XX, dice, más advertido por la experiencia, placeres estandarizados y mecanizados, es decir, también ser sometido todo el tiempo a estimulación. En este caso, una estimulación placentera, puede ser de otro tipo. Por otra parte, lo que aquí asoma, y yo esto se lo planteo a los alumnos siempre en clases, creo que en el mundo tal como está configurado, aunque esto no es una fatalidad, esto puede cambiar y nosotros debemos trabajar para cambiarlo, pero se proyecta la sombra del inglés Thomas Hobbes hasta nuestra época. Finalmente, en nuestra época es Hobbes el que ha triunfado. Esta idea del hombre-máquina, siempre se dice Hobbes, Leviatán, a lo sumo algún politólogo con mayor profundidad dice, bueno, el mecanicismo político, mecanicismo de Estado y absolutismo de Estado, por supuesto, pero en realidad el mecanicismo de Hobbes es psicológico y más ampliamente antropológico. Esta idea de la sociedad máquina y el hombre máquina que Mainville ve claramente en construcción y que hoy tiene una versión 2.0 en el transhumanismo, del que va a hablar mi colega y amigo Lucas Carena, en definitiva es una idea de Hobbes. Y es la idea de Hobbes según la cual, en definitiva, si no somos más que un mecanismo, hoy tenemos hombres como Yuval Harari que dice que somos animales hackeables, bueno, entonces la libertad no existe, por eso en el pacto hobbesiano es tan sencillo entregarla, porque en el fondo, en sustancia como tal, es inconsistente, es insustancial, por eso se la puede renunciar, tiene más de apariencia que real. Cosa que dicen algunos malos interpretadores de las neurociencias, y del proceso, y que desconocen la importancia del proceso de sinapsis neuronal, como Yuval Harari, cuando empieza a navegar por esos terrenos para extraer algunas consecuencias de utilidad. Pero bueno, lo dejo para que Lucas, en todo caso, lo desarrolle. Faltan 10. Bien, voy a acelerar entonces, gracias. Finalmente, más actualmente, más recientemente, un autor muy conocido, más bien sociólogo, Byung-Chul Han, autor coreano, trabaja en Alemania, en un libro que se llama Psicopolítica, él recicla el término, lo pone nuevamente sobre el tapete, la define como el control exógeno de la psique humana, destacando y destaca la superioridad en tanto técnica de dominación respecto de la biopolítica en el sentido Foucaultiano. ¿Qué aportes hace Byung-Chul Han? Amén de poner, digamos, nuevamente sobre el tapete el término y la temática. Por un lado, el concepto de, lo vincula él directamente al neoliberalismo, lo cual en lo personal no lo considero errado, pero sí lo considero parcial. Creo que el problema es más amplio, es mucho más amplio y escapa a esa lógica tan mezquina y esta lógica tan, como mínimo, anacrónica, que es la lógica de izquierda-derecha. O sea, no está mal atribuírselo al neoliberalismo, pero creo que es una mirada parcial. Pero sí el aporte que hace es el de autoexplotación. Es muy interesante eso. Él dice, hoy la psicopolítica ha operado de manera tal, con tanta eficiencia, que uno mismo se somete a esa dominación y se autoexplota. No requiere del amo, digamos, castigándonos o amenazándonos con algún lonjazo en la espalda. Interesante también que él plantea la imposibilidad de la revolución social, porque dice, claro, esta autoexplotación atraviesa todas las capas sociales, las clases sociales. Bueno, más allá de que aquí hay un tufillo, digamos, de análisis más bien como un resabio, un tufillo de análisis marxista, pero no importa, creo que esto también es cierto, atraviesa todas las clases sociales, más allá de cuán justa o injustamente estén articuladas, aclaración que como soy peronista me veo obligado a hacer, pero más allá de eso, las clases sociales siempre, estén justa o injustamente organizadas y relacionadas entre sí, forman parte de un todo comunitario. Lo que tendría que agregar Han es que
en realidad atraviesa todas las clases sociales, pero no la élite cosmopolita, que no es clase social de ninguna comunidad. Y es con la que se da la verdadera tensión, que para mí no es dialéctica, yo no soy hegeliano, pero bueno, es una tensión que al menos en la superficie creo que se puede presentar como tal, que es entre élite cosmopolita, globalista, y cuando está ya muy pretenciosa, globócrata, versus pueblos, es decir, las comunidades, más allá de los problemas internos que nuestras comunidades tengan, al momento de repartirnos la torta de la riqueza o establecer la justicia social o no. Esos son problemas internos nuestros. Eso yo le agregaría. Hansi apela como factores propiciatorios de esta situación el hiperindividualismo del hombre posmoderno, en esto lleva razón claramente, la autoexposición e hipervisibilidad en un panóptico digital, todos exponemos nuestra vida en redes, es el sueño de cualquier espía aparte, ¿no? O sea, para hacer inteligencia que en definitiva todo el mundo está poniendo dónde está, con quién está, qué comió, etcétera, qué piensa indiscriminadamente y finalmente, bueno, el procesamiento de toda esa información, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, lo que conocemos, el procesamiento de Big Data. Decime cuando queden 5, pues me queda un montón, así que voy resumiendo. Entonces, en definitiva, tenemos un hombre desnudo, expuesto por propia voluntad o inducido a exponerse, seducido para exponerse en la vidriera, un hombre que poco se conoce a sí mismo y menos aún se domina a sí mismo. Es lo contrario del principio de la sabiduría, según Sócrates y tantos otros maestros de la humanidad. Es un hombre que es para sí mismo un desconocido, que todo el tiempo está como exteriorizándose y que termina siendo más conocido y más escudriñado por el Big Data y gobernado por los artífices del entorno y proveedores oligopólicos y sistemáticos de información y estímulos. Es decir, nosotros quedamos a merced de un contexto que está configurado por otros, de donde proviene todo el tiempo y bajo control sistemático, la información y los estímulos hacia los cuales nos exponemos inocente y vulnerablemente. Inocente y vulnerablemente. Simplemente voy a terminar con esto, hay mucho más para, en todo caso, quedará. Esto que estoy diciendo es está parte en La Guerra Invisible, parte de un artículo, el que estoy de hecho siguiendo, un artículo que he escrito en otro momento, así que lo puedo poner a disposición. Hay 3 fases de la psicopolítica, a mi entender. Una, según la metodología y el blanco. Una, la psicológica racional, la segunda, la psicológica infrarracional y la tercera, la físico-orgánica. Aclaraciones al respecto. Estas fases no se encuentran definidas solamente por tendencias generales, o sea que admiten excepciones y también admiten matices, pero además no constituyen compartimentos estancos. Son fases que se van como sedimentando y acumulando entre sí hasta finalmente combinarse. La primera, la psicológica racional, trabaja en el plano de las ideas, en el plano de las facultades intelectuales o intelectivas. O sea, el blanco de ataque concretamente son nuestras facultades intelectivas, nuestra racionalidad y nuestra memoria. Entre los exponentes de esta etapa, muy brevemente, pero los exponentes más importantes a mi modo de ver, Ernst Bloch, Walter Lippmann, que fue citado por uno de los disertantes previamente, el decano de la prensa estadounidense, el que hablaba en 1922 de manufacturar el consenso, prefabricar la opinión pública, Antonio Gramsci, sin lugar a dudas, más recientemente Joseph Lehmann, continuador de la teoría de la ventana de Joseph Paul Overton, famosa ventana de Overton. También podríamos enrolar aquí a Freire, pero bueno, podríamos hablar aquí de la operación Sinsonte, como le llaman en México, operación de la CIA en realidad, o Mockingbird. Tendríamos que hablar del oligopolio mediático y por lo tanto el oligopolio de los frames y de las noticias que recibimos. Podríamos hablar de la tendencia del hombre, que es lo que se manipula, la tendencia del hombre a coincidir, a consultar la opinión ajena, la opinión de un semejante, por aquello de que 2 pares de ojos ven mejor que uno, dice la sabiduría criolla, por lo menos en mi país. Podríamos hablar del experimento de Solomon Asch, etc. O de la doctora Noel Neumann y su teoría de la espiral del silencio en cuanto a cómo se va conformando, induciendo la conformación de la opinión pública. Todo esto no va a dar tiempo, lo dejamos para otro momento, pero quiero aunque sea mencionar todos los tópicos y muchos más que podríamos mencionar relativos a esta etapa. ¿Seguro? Sí. Bueno,
Muchas gracias. Un aplauso para seguir animándolo, por favor. Son temas bien densos, pero hay que entender cuáles son los límites de la posibilidad del desarrollo. Y son simplemente nuestras ideas. Por eso que hay que hablar de guerra cultural o defensa y seguridad de la cultura. Y como reitero, nuestra matriz es milenariamente cultural. Por eso es importante ver la apreciación de otros puntos de vista. Por favor, prosigue. Bueno, ahí sí, la elaboración de leyendas rosas y de leyendas negras, el recorte de la realidad, que eso en términos mediáticos, periodísticos, es el frame. Bueno, cómo Hollywood presenta, y a veces el extrañamiento de nuestra propia identidad, nuestra propia historia. Esto es increíble, nuestros pueblos han sido objeto de eso y todavía debatimos. Y cuando hay un revisionismo, un intento de recuperación de la propia identidad, también por ahí se cuela la ideología generando izquierdas y derechas que terminan de confundirnos más. Entonces no sabemos bien qué somos, quiénes somos, ni para qué estamos aquí. O como dijo Fito Páez, ni de dónde, al no saber de dónde venimos, tampoco sabemos a dónde vamos. Entonces, claro, se produce un fenómeno de confusión muy grave, muy grave. A veces falsas dicotomías que están estandarizadas, por ejemplo en Argentina, civilización o barbarie, eso se estableció en la generación del 80 del siglo XIX y queda como un paradigma. Civilización es todo lo europeo, pero ojo, no de cualquier parte de Europa, porque no es la República Checa, tampoco Lituania, menos Italia, España. Lo europeo sería lo inglés, francés, moderno, por ahí alguna alemana, lo sumo, pero hasta por ahí no más. Entonces, y la barbarie, nosotros, sea lo indígena o amerindio, o como se prefiera llamarle, lo criollo, lo hispano-criollo, y desde luego desde la inmigración que recibió, por ejemplo, Argentina, que Lucas y yo, por nuestros apellidos, somos parte de eso, los que somos descendientes de italianos. Bueno, tengo una mezcla de criollo italiano, pero no importa. Pero eso es malo, todo eso es horrible, malo, es subdesarrollo, somos gente que no servimos para nada. Bueno, y así estamos. Pero claro, ahora si vos te llamás John Smith, porque aparte se da eso una vez me lo hizo notar un alemán, no te llamás John Smith, te vestís con traje y tenés cara de inglés o de anglosajón, y me venís y me decís un disparate, yo digo, pero seguro tiene razón. ¿Por qué? Porque se llama John Smith. ¿Sí? ¿Se llamara Juan Pérez? No, ahí otro. Pero bueno, no, acá concretamente, y para no desaprovechar los 10 minutos muy generosos que me ha concedido Giofiani, y ustedes, por supuesto, aquí hay, básicamente en este campo hay destrucción de certezas, puesta en crisis de valores fundamentales, y generar disonancia cognitiva a través de falacias, pleonasmos, sofismas, es decir, ilogicidades, si se me permite la expresión, que muchas veces generan esa disonancia cognitiva que finalmente me impide razonar con claridad y genera un efecto de ataraxia falsa. La ataraxia era de los estoicos y tenía otro sentido. De falsa ataraxia me deja inmovilizado y con incapacidad para expedirme sobre un determinado tema. En cuanto a la destrucción de certezas, no es nada menor. A veces uno con algún chiste corre el riesgo de tribalizarlo. O sea, a ver, es como si de pronto me enterara que no soy hijo de aquellos a quienes creo mis progenitores. Por citar un ejemplo de algo de alto impacto que puede ser paralizante, puede ser destructivo, desmoralizante, etc. Hay un autor coterráneo nuestro, Marcelo Gullo, que habla de la inoculación, de la difusión de las ideas de la Ilustración en el contexto hispanoamericano. Él como historiador lo ha tratado bien y como politólogo en sus libros, cuando habla de insubordinación fundante, dice: las ideas de la Ilustración han sido deliberadamente promovidas en Hispanoamérica justamente para petardear en el punto de flotación de las cosmovisiones hispanoamericanas. Todos saben que toda comunidad se articula en una cosmovisión que tiene como eje un ethos, es decir, un código axiológico ético-estético, no solo ético, y finalmente utilitario-económico, y en torno a eso se estructura un modus vivendi, un modo de vida y un imago mundi. Si se golpean el punto de flotación de esto, finalmente todo se puede desmoronar con facilidad, o la estructura queda vulnerable. Cierro las dos etapas y lo dejo a mi colega Lucas. La segunda fase es la etapa psicológica infrarracional. Aquí se trabaja en el plano de la instintividad, de los sentimientos, de las emociones, más psicoanalíticamente en el plano de los deseos, conscientes o inconscientes. Aquí podríamos citar al proyecto Radio de Max Horkheimer y Theo Adorno, Theo Wiesengrund,
podríamos, y todas las experiencias del proyecto radio de los años 40, 30 y 40, que tuvo varias partes. Podemos citar el trabajo con hipnosis, que a veces puede ser multitudinario o de sugestión, puede ser desde luego individualizado. La comunicación subliminal, que no es simplemente poner al revés un texto en una música o en una determinada grabación. Y autores como Otto Gross, Max Horkheimer, Heber Marcuse, Erich Fromm, Theodor Ludwig Wiesengrun o Teodoro Adorno, Lewin, Kurt Sadek Lewin, Frank Freeman Smith, Otto Klinenberg, Margaret Mead, Ernest Dichter. Hay muchísimos autores que han trabajado en este campo. Finalmente, la etapa físico-orgánica trata de acceder a nuestra estructura psíquica desde el cuerpo, desde el soma. Por eso hablamos de lo psicosomático. Son voces griegas, desde el soma. El asalto al cuerpo es para llegar a la estructura psíquica o psique. Es desde el hardware llegar al software, para cortocircuitarnos. Y ahí se puede trabajar con drogas de distinta clase, electricidad, dispositivos bioeléctricos, ondas de diverso tipo, sobre todo las de baja frecuencia. ¿Dónde se opera fundamentalmente en el cuerpo? En las secuencias genéticas, digamos, en el sistema hormonal, en el sistema neural, en el cerebro. O sea, son las partes del cuerpo que están más vinculados o que más impacto tienen en la vida psíquica, nuestra estructura y nuestra dinámica psíquica. Exponentes de esta etapa: Aldous Huxley y su hermano, Julian Huxley sobre todo. George Brock Chisholm fue el primer presidente de la Organización Mundial de la Salud. Cita de Chisholm: liberarse de la moral, en el primer Congreso de Psiquiatría Internacional del 48, liberarse de la moral significa ser libre para observar, pensar y comportarse sensatamente. Si la raza humana ha de ser liberada de su carga incapacitante del bien y el mal, entonces deben ser los psiquiatras quienes tomen la responsabilidad original. Siempre está esta idea de que voy a hacer lo que yo quiero con los demás, pero asumo un liderazgo, el leadership. Pero tengo la responsabilidad. Estados Unidos, como en el proyecto para un nuevo siglo americano, Estados Unidos tiene la responsabilidad de la seguridad global. Es un eufemismo para decir, voy a hacer lo que yo quiero y se los voy a imponer a todos ustedes. Pero bueno, si somos animales hackeables, si no somos hijos de los dioses, como decía Hölderlin, no somos hijos de Dios, como hijos directos de Dios, como propone el cristianismo y otras religiones, somos animales hackeables, ya estamos programados, no tenemos libertad. Bastaría que alguien nos reprograme. Y lo puedo hacer conforme a su criterio porque nadie nos preguntó cómo nos querían programar. Y no estaríamos renunciando a nada porque esa libertad que pensamos que tenemos no existe. Y la intimidad la vendimos. Entonces, cuando Harari dice eso, está provocando una profunda revolución cultural. Y ahora sí, lo que no logró Gramsci, lo que Gramsci decía que no iba a lograr Lenin, diciendo que éramos un pedazo, un trozo de la materia universal, sometido a una lógica, a una dinámica dialéctica, sí lo pueden lograr estas ideas. La nanotecnología, es decir, generar instancias de interfase, aquí Harari profundiza, no puedo extenderme, entre el hombre y la máquina. ¿Cómo termina esto? Voy a terminar hablando de que estas técnicas se combinan. Y ahí lo voy a citar a Huxley, en el año 64, en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco, cuando dijo a los estudiantes y al claustro docente de medicina en la Universidad en la Facultad de Medicina de San Francisco de la UCLA, la Universidad de California, en la próxima generación o en la siguiente habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas y que permitan una dictadura sin lágrimas, por así decirlo, que produzca una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y sin embargo estarán contentas de que así sea. No tendrás nada y serás feliz. Porque habrán perdido todo deseo de rebelarse gracias a la propaganda o al lavado de cerebro o a un lavado de cerebro profundo conseguido con métodos farmacológicos. Y al parecer esa será la última revolución. No, la última revolución tal vez en un sentido positivo la estemos preparando acá en este Congreso. Gracias. Recuerden, las ideas son hackeables y el ser humano también. ¿Quién nos hackeó de que nunca fuimos desarrollados? ¿Quién nos dice que no podemos ser desarrollados nuevamente? Si hemos sido desde el inicio del día de hoy, el cuarto día, desde Caral, hemos sido desarrollados. Miles de años.
¿quién nos puso en la mentalidad de que no somos desarrollados? Siendo el país más megadiverso, el sexto megadiverso del mundo y el que tiene las reservas ictiológicas en peces más importantes de todo el planeta. Entonces, vamos a dar paso, muchas gracias Pablo Javier, a la siguiente. Continuando con el desarrollo de la mesa 4, permítanme presentarles al señor Lucas Carena, quien es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación por la misma Casa de Estudios. Desde el 2009 enseña Sociología Psicológica Social en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de La Plata, en la Unidad Académica de Rosario y actualmente en la Universidad Católica de Santa Fe. Bienvenido nuevamente, querido Lucas. Bueno, tengo que admitir que mi colega dijo tantas cosas que yo pensaba, ¿y ahora qué digo? Desplegó todo su material archivístico con tanta enjundia que de pronto digo, bueno, tal vez le podría proponer a Giovanni pasar a la ronda de preguntas, yo hago la primera. Pero bueno, después recordé que tenía 4 horas de vuelo para llegar hasta acá y no podía desperdiciar esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, un agradecimiento en nombre de Pablo y mío, ¿no? al CEPLAN por este congreso, ¿no? de nada menos que de planeamiento, prospectiva, desarrollo nacional, algo que miramos con sana envidia de nuestro país. Tendríamos que tener una política de defensa basada en la planificación. Yo voy a ser breve, voy a ser concreto y voy a tratar de desarrollar algunos de los aspectos que de manera sumaria pero muy precisa, muy contundente abordó mi compañero, colega y amigo Pablo Davoli, que decidí titular del Homo Videns al Homo Deus, haciendo alusión a 2 trabajos bibliográficos. Uno ya tiene algunos años, un libro de Giovanni Sartori, del año 97, y otro mucho más reciente, La Sociedad Teledirigida, así la llamó, con un subtítulo muy elocuente, pero es un libro de denuncia, y otro libro propositivo del ya citado por Pablo, Yuval Harari, llamado Homo Deus, Breve Historia del Mañana. Es decir, que es un libro propositivo, no de denuncia. Porque a la luz de la propuesta de esta mesa temática que tiene que ver con la defensa cultural, y a la luz de que nuestros anteriores panelistas hablaron tanto de Walter Lippmann, autor de Public Opinion, o del mismísimo James Forrestal, que tenían una conciencia de que la defensa pasaba por la cultura, por la educación, por el conocimiento, es preciso entender que las primeras formas de guerra, y más citadas, insisto, por dar un ejemplo, ya en épocas muy, pero muy pretéritas, el arte de la guerra, por ejemplo, el libro fundacional, ¿no?, de la estrategia, hablaba de que la mejor guerra que podemos dar es aquella guerra en la que hacemos creer a nuestro enemigo que no hay guerra. Porque si nuestro enemigo cree que no estamos en guerra, no va a hacer nada para defenderse. Hoy se la llama guerra híbrida, compleja por múltiples canales, que va por la comunicación, a través de los medios de comunicación, pero que, por supuesto, teníamos que entender, teníamos que dar lugar, ¿no?, que cuando Sun Tzu nos proponía esta idea de guerra, de batalla invisible, nos la estaba dando no solo desde una perspectiva de coyuntura, ¿no?, de atacar sorpresivamente al campamento que no estaba listo para ser defendido, sino algo que tiene vigencia y actualidad, que tiene que ver con una guerra en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la cultura. Giovanni Sartori es un pensador fiorentino, fallecido hace relativamente poco, 2017, fue un investigador destacado en el campo de la ciencia política, se licenció en Ciencias Sociales en la Universidad de Florencia, y fue quien impulsó la primera universidad de ciencia política en Italia, ¿no?,
y fue creador en 1971 de la revista italiana Scienza Politica, ¿no? Y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2005. Es mundialmente conocido por este libro, El Homo Videns, la sociedad teledirigida. La tesis fundamental de este libro es que la televisión, y hoy podríamos decir todos sus derivados, hoy podríamos decir la interfaz de la era digital que potencia aquello que ya veía Sartori como propio y exclusivo de la televisión, de la caja boba, a diferencia de otros medios de comunicación que la han precedido, destruye más saber del que es capaz de crear y transmitir. Esa es la tesis fundamental. Pero esto tiene múltiples implicancias y lo que me interesa es tratar de entender y compartir con ustedes por qué Sartori considera que estamos ante un nuevo tipo antropológico, como decía Pablo recientemente. Estamos ante una era de involución, ¿no? Él tomaba esta idea del Homo Videns alegando aquella famosa clasificación que ya en 1758 había hecho Carlos Linneo, este famoso naturalista, inspirador de todos los movimientos del postrímero evolucionismo, ¿no? Inglés, de sus trabajos arqueológicos y antropológicos que determinaron sus famosas taxonomías publicadas bajo el nombre de el sistema de la naturaleza, el sistema naturé en latín, donde se clasificaron los distintos restos de las osamentas encontradas que podrían ser nuestros ancestros biológicos. Ya mucho antes del año 59, cuando se publica El origen de las especies, de Darwin, y no vamos acá a entrar en la discusión de si es válida la teoría de Darwin, que ha sido refutada, que ha sido contrastada por grandes investigadores como el enólogo Konrad Lorenz, pero no vamos a entrar en esta discusión. Siguiendo esa línea de pensamiento, para Sartori estamos ante un salto en el cual nuestra sociedad no estaría asignada por el Homo sapiens sapiens. Es decir, después de las figuras protohumanas como el Australopithecus, el Paranthropus, el Kenianthropus, el Pithecanthropus, y entrado ya en el género Homos, Carlos Linneo hablaba del Homo habilis, el Homo rudolfensis, el Homo ergaster, el Homo georgicus, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, el Homo sapiens idaltu, hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Ahora viene la era del Homo Videns. Básicamente, un gráfico muy sencillo nos resumiría la idea que Sartori tenía de lo que estaba pasando, es que el nuevo modelo antropológico se había arrepentido de crecer en desarrollo de sus capacidades intelectivas y pegaba la vuelta en un estado de retroceso, en una posición más abajo de lo que había alcanzado en su estatus de Homo sapiens sapiens, ¿no? Para Sartori hemos entrado en la era del nuevo tipo antropológico llamado el Homo Videns, ¿no? Impulsado por el universo multimediático. Lo que hace único, dice Sartori, al Homo sapiens sapiens, es su capacidad simbólica. Desde ya tiempos en que se crea la ciencia de la semiótica, que tiene como dos vertientes, una que es la escuela angloamericana con Charles Sanders Peirce, y desde la teoría más estructuralista del suizo Saussure, que es la lingüística estructural, donde nace la ciencia de la semiología, se sabe que los procesos de significación, tienen por lo menos tres momentos, la famosa tricotomía de los signos, en donde la relación entre el signo y aquello que está significando se da por un canal singular y particular. El pluriverso simbólico nos ofrece estas tres formas de relación que acá les muestro. Una que tiene que ver por relaciones de representación, esto es porque hay un parecido entre el signo y la cosa representada. Esto es el universo de lo icónico. Para llegar a identificar el paño de caballeros
hay una personita con algunos rasgos dibujada en la puerta que son signos de que este es el baño de caballeros y no de damas. Son convencionalidades, pero hay una silueta que representa a la persona, la dibuja. Acá hay un signo de tipo icónico. La otra es la relación vincular entre el signo y la cosa, o también como se le llamó significado y significante, por relaciones directas que tienen que ver con un vínculo existencial. Hay un rastro de lo representado en el signo. Veo humo, el humo no se parece al fuego, sin embargo, el humo puede ser signo de que algo se quemaba. De hecho, lo es. Hay una relación directa. En esto se basan los investigadores. La policía que investiga, sobre todo el indicio, el signo indicial es el que le permite la investigación por la facticidad, la fuerza fáctica que tiene entre la conexión de un hecho y las relaciones mecánicas de causalidad que lo provocaron. Ahí los signos se convierten en algo que en el mundo jurídico se convierte en pruebas, ¿no? No todo indicio es prueba, pero puede funcionar luego como prueba. Esto es interesante, quien no leyó las sagas, ¿no? Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, ¿no? O, no sé, por decir, Hércules Poirot, los de Agatha Christie, ¿no? Benoit Blanc o el mismo Chesterton cuando nos presenta las aventuras del padre Brown, eran personas que tenían una capacidad de leer los indicios y reconstruir acontecimientos a través de este tipo de procesos de significación. Es el signo de la observación del detalle. Pero la tercera forma de representación simbólica, que es la que es exclusiva, porque la otra se basa en procesos psicológicos de asociación. Un perro puede distinguir la imagen en el espejo de una pantalla de su dueño, o puede a través de su gran olfato rastrear, son grandes rastreadores desde el tipo de vista indicial, algún hecho, la huella, el rastro. Algo que nos distingue de los demás seres vivos, también con algún grado de inteligencia, es la capacidad simbólica, dice Sartori. La capacidad de construir símbolos en un grado de abstracción que nos abre un mundo, un universo de significaciones antes inexploradas. Hay palabras que pueden significar cosas que no son representadas por las otras formas de significación. Hay una palabra que me gusta mucho, una palabra que aprendí en un viaje que estuve en Japón, Otsukare-sama, que significa gracias por tu trabajo duro y dedicado. ¿Cómo dibujo esa expresión? ¿Cómo la represento gráficamente? Esto es algo que yo le tendría que decir a Giovanni. Gracias por tu trabajo duro y dedicado para este congreso. Ahora, no lo puedo expresar sino a través del nivel lingüístico verbal, porque es el que me permite llevarlos a ustedes a ese nivel de abstracción de pensamiento. Hay una palabra, Freizügigkeitsbescheinigung, en alemán, que significa estar acreditado oficialmente siendo ciudadanos de la Unión Europea para residir y trabajar en Alemania. Todo eso significa esa palabra. Fíjense cómo el lenguaje nos permite sobrevolar un universo de significación complejo, abstracto, y que tiene múltiples significados atrapados en uno solo. La palabra castellana eutrapelia, que significa divertirse sanamente, es maravillosa. No la puedo representar, no la puedo suplantar con otro. No es solo divertirse, es divertirse sanamente, como se divierten los niños. Eso es la eutrapelia. Eso nos permite los procesos del mundo simbólico que nos da el lenguaje. Pero por supuesto que las palabras son portadoras, bien digo, de una parte de los significados, pero el resto del significado de la palabra, ese peso específico, lo completa dentro de la estructura del lenguaje. La palabra por sí sola no termina la significación, sino que la completa en relación con sus pares en una cadena lingüística, y este es el aporte de los estructuralistas franceses. Yo puedo decir palabras muy elocuentes y no necesariamente que tengan sentido, sino obedecen un orden rético,
como decía Austin, dentro de la estructura del lenguaje. Si la hermenéutica telúrica, incaica, trastrueca, la peripatética, anotrética de la filosofía aristotélica, por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. ¿Qué significa eso? Que se puede hablar sin decir absolutamente nada. Esto es un homenaje a un grupo humorístico argentino, Lelutier, que lo hacía con gran grandilocuencia y muy divertido. Yo no tengo la misma gracia, pero siempre me acuerdo de la... Aunque lo de incaico acá suena muchísimo más familiar, ¿no? Pero en nuestros lares no tanto. Ahora, el signo, en su carácter simbólico, nos facilita el acceso a ese nivel de pensamiento, pero también se transforma en una mediación que nos genera una dificultad. Yo puedo decir ahora mismo, voy a tomar los fluidos de la cratera y verterlos en mi cuenco, pero también puedo decir, voy a echar agua en el vaso. Ustedes me van a entender más fácilmente, pero el significado de las palabras nos obliga a un esfuerzo del que la televisión, dice Sartori, nos exime, nos da todo masticado. Nos da todo en el nivel iconográfico de la representación y nos exime del esfuerzo de elevar el nivel metacognitivo, porque el poder de la palabra es el de la metacomprensión del propio lenguaje. Cuando reflexionamos sobre el lenguaje estamos haciendo metalenguaje. Eso no nos permite el resto, esto Roland Barthes lo estudia muy bien, el resto de las formas de significación, que no son la lingüística, el signo lingüístico, no nos lo permite. 10 minutos. Sí, gracias. La escritura es lo que nos lleva al mundo y a recorrer los cauces de la civilización. Eric Havelock, que era un crítico literario, sostenía que las civilizaciones humanas se desarrollaron con el paso de la oralidad a la escritura. Walter Ong, en un trabajo que se llama Oralidad y Escritura, compara las sociedades ágrafas, es decir, que tenían ya lenguaje pero solo oral, con las sociedades escritas y descubrió, a la luz de las investigaciones y tutoriado por un psicólogo ruso, Alexander Luria, que los procesos de la cognición se modifican en las culturas que son ágrafas respecto de las culturas alfabetizadas. De hecho, hay una experiencia que hace Luria, citada por Ong en ese libro, Oralidad y Escritura, donde tomaba grupos de personas y les mostraba estas imágenes que yo les estoy ofreciendo a ustedes y les decía que las separen en dos grupos, excluyendo el elemento que consideraban que estaba sobrando dentro de este grupo de imágenes que yo les ofrezco. ¿Cuál les parece a ustedes cuál es el elemento que ustedes de ahí sacarían de este gráfico? Vieron que yo no voy a permitir que nadie se duerma, les traje tarea para hacer. ¿Cuál estarían tentados ustedes a quitar de ahí? El árbol. La demás son. Las señoras te dicen la lengua. ¿Cuál? Bueno, yo a primera vista, y si me preguntan, yo iba a sacar el árbol, porque no es una herramienta, no es un instrumento de labranza. Bueno, en la mayoría de las experiencias, las culturas alfabetizadas sacaban al árbol. Y en las culturas orales, netamente orales, sacaban al serrucho o el hacha. Porque servían para lo mismo y se superponían. Agrupaban desde una perspectiva práctica, pragmática, el hecho de que con la pala puedo plantar al árbol, con el cincel, el martillo puedo labrarlo, trabajarlo, pero el hacha y el serrucho sirven para exactamente lo mismo, entonces lo que está sobrando es el instrumento para cortar el tronco. Entonces, a diferencia de las culturas verbalizadas, en el sentido escrito de esta expresión, las culturas orales descartaban al serrucho o al hacha porque desde una perspectiva pragmática servían para lo mismo y una era innecesaria. Fíjense cómo los procesos de pensamiento se modifican de acuerdo a sistemas alfabetizados donde tendemos a clasificar la especie en género y estas taxonomías conceptuales y clasificatorias empiezan a primar porque así se completa la estructura de pensamiento. Dice Sartori, y voy redondeando, la palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en aquello que nos hace entender, y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece,
En caso contrario, es letra muerta, por su arbitrariedad, ¿no? Es un signo o sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente, y para verla basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciegos. La televisión nos exime del esfuerzo de eludir la mediación que los significantes anteponen a los significados. Podemos decir que el Homo videns es un sujeto monovalente que recibe imágenes cual espectador pasivo que se subordina, en términos platónicos, al mundo sensible, tangible y fenoménico. El Homo sapiens, en cambio, por medio del pensamiento conceptual y reflexivo, se había elevado al Olimpo de lo simbólico, de lo inteligible y de lo nouménico. Hoy todo ello se potencia en plena revolución multimedia, ¿no? En plena revolución multimedia. Ustedes saben que estos aparatitos que llevamos a todos lados, ¿no?, ya no son más un instrumento para hablar por teléfono, se han convertido en agenda, en transferencias bancarias, se han transformado en nuestro sistema de memoria, son una amplificación, como decía McLuhan, de nuestros sistemas de percepción, son una extensión de nuestros sentidos. Cuando éramos chicos teníamos que memorizar teléfonos de memoria. Ahora todo está en el aparatito. Se está estudiando una nueva forma de fobia, la nomofobia, la no mobile phone fobia. ¿A quién no le pasó que se olvidó el celular y se sentía peor que si hubiera salido desnudo? Seamos sinceros, olvidarse el celular puede ser una tragedia, puede implicar no poder sacarnos una foto y registrar un lindo momento, puede significar tener una agenda con temas importantes que no puedo consultar, porque estamos interconectados con esa máquina de una manera muy singular, y esto es lo que ya Sartori estaba denunciando. De acuerdo a los datos recabados en el año 2001 por una compañía llamada Domo, Data Never Sleeps 9.0 es una compañía que hace esas nubes para almacenaje de información. 3 minutos. Sí. El consumo de datos a nivel global fue 79 zettabytes, lo que equivale a 79 billones, trillions, de gigabytes de datos de Internet. 79 12 ceros de gigabytes de datos en Internet, un 23% más que el año anterior. Entre esta frenética actividad que generamos continuamente en la red se encuentran 5.7 billones de búsquedas diarias de Google. En el año 2020, cada minuto se realizaron 1.388.889 llamadas de voz o de videollamadas, al tiempo que los usuarios de Instagram postearon 347.222 stories, mientras los usuarios de Facebook subieron 147.000 fotos en su plataforma. Los de WhatsApp comparten 41.666.667 mensajes. En cuanto a los videos, en 2020, año de la pandemia, los usuarios compartieron cada minuto 500 horas de video de YouTube. Twitter ganaba 319 nuevos usuarios cada 60 segundos, mientras los usuarios de Facebook compartieron 150.000 mensajes. Los usuarios gastaron durante el año 2020 aproximadamente $1 millón, estos serán 865.445 euros, vía online cada minuto. Esta es la realidad digitalizada, la hiperactividad de las redes, de la interfaz digital de las redes sociales, que potencian a este hombre reducido en sus capacidades cognitivas, pero cada vez más simbiotizado con la máquina. Es decir, la historia de la evolución de la tecnología también implica una historia de la relación del hombre con esa tecnología, una relación que según las generaciones va modificando los usos y las costumbres respecto de esa tecnología que llega para quedarse. Termino. Yuval Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, nos presenta así al Homo Deus en Breve Historia del Mañana, un libro que
deposita en la tecnología la esperanza de la superación del propio hombre, el ser humano se volverá tan determinantemente dependiente de la tecnología que no podrá sino realizarse y fusionarse en ella. El ser humano se volverá tan determinantemente dependiente que no podrá realizarse y fusionarse si no es a través de ella. Las personas ya no se verán, dice en la página 361, Harari, las personas ya no se verán como seres autónomos que guían su vida en consonancia con sus deseos. En cambio, se acostumbrarán a verse como una colección de mecanismos bioquímicos que está constantemente supervisada y guiada por una red de algoritmos electrónicos. Julian Huxley, ya en el año 57, acuñó el término transhumanismo, el hombre que va hacia la máquina, y Marvin Minsky acuñó el nombre en el mismo año de inteligencia artificial, la máquina que se acerca ya al hombre. Entramos en una era del algoritmo inteligente. El machine learning incorpora el reinforcement learning, el aprendizaje de las inteligencias artificiales basado en el ensayo-error, que se parece muchísimo al pensamiento humano, que puede corregir sobre la marcha el error. Y a eso se le agrega el supervised machine learning, que son los modelos predictivos basados en datos de entrenamiento por la Big Data. Chad Duglani, analista de la consultora Gartner, acuñó en el año 2001 esta idea de la Big Data por primera vez, y el modelo de las 3 Bs, volumen, velocidad y variedad de la información. Después IBM incorporó una cuarta que sería la de la veracidad. Eso abrió la cultura de la cancelación y de la delación y de la persecución de las redes sociales. Pero es otro tema, no la censura. Ya estamos con una prototípica intencionalidad de conectar el cerebro humano a una computadora, el proyecto Neuralink de Elon Musk y también el proyecto TeslaBot, que son androides que van a reemplazar el trabajo humano en una época en la que el mundo va hacia una situación de problemas previsionales, porque sobra gente para ciertas élites, por lo menos de la cuarta revolución industrial, y según las palabras del propio Klaus Schwab en su libro Cuarta Revolución Industrial, la máquina va a reemplazar el trabajo indeseable, el indeseable del hombre, el trabajo peligroso. No vamos a tener los mineros de Chile, no vamos a tener este tipo de problemas, este tipo de catástrofes, porque esos trabajos en principio lo van a hacer las máquinas. Pero el hombre y la máquina se van a seguir fusionando. Hay un ejemplo de Lev Anonymous, una mujer, una joven, que es biohacker, que ya en un lapso de 8 años implantó en su cuerpo 50 chips para mejorar su biología. Y lo que busca la agenda de Harari, la propuesta por Harari, tiene estos 3 tópicos: la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. 2 problemas presenta esto. Primero, la superación del hombre a través de los modelos transhumanos. El transhumanismo, recordémoslo, es un movimiento filosófico, cultural, una corriente de pensamiento. Busca superar lo humano, pero para ello primeramente lo tuvo que reducir, lo tuvo que convertir en ceros y unos desde una perspectiva digital, o a partir de los descubrimientos de Watson y Crick de la década del 50, convertirlo en un esquema cuaternario. Somos adenina, citosina, guanina y timina combinadas. Somos 3.000 millones de datos que se pueden combinar. Hoy la genética habla de un genoma del lenguaje, el FOXP2. Todos los problemas de la lingüística se van a resolver estudiando un fragmento de una cadena de datos a los que nos han resuelto. El hombre es hackeable, bien digo, porque somos un cúmulo de información. Superar al hombre implica, primero, habernos convertidos en mera información transable, traficable y junto con ello domesticable. Perdemos el libre albedrío. Prefiero conocer el universo de mi imaginación. Prefiero creer en el idioma de mi ser. Prefiero morir paulatinamente en el amor de mi vida. Prefiero 9 meses saber
quién soy y no ser quien dicen creer que soy. Prefiero el avasallante perfecto error de la creación. Gracias por el tiempo y espero poder ampliar en la ronda de preguntas. Muchas gracias, Lucas. Como ven, el tema es importante porque estamos entrando a una nueva etapa de la humanidad, la información que nos domina. Hay unos nuevos paradigmas científicos que hay que expresarlos claramente. Cada acto que nosotros digitamos a través de nuestros celulares se almacena. Y lo que ahora son como paradigmas superando inclusive la psicología en aspectos biológicos es que la neurociencia afirma claramente que nosotros tenemos un número promedio como Homo sapiens de ideas al día. Esas 65.000 ideas, 2 a 3% son nuevas, las demás son las mismas. Y el ser humano entonces no cambia, porque tiene que subsistir. Ustedes no cambian su manera de bañarse, de agarrar la taza, de amarrarse los zapatos, porque tienen que pensar en ir a trabajar o cuidar a los hijos. ¿A qué voy? ¿Ustedes creen que cambian? ¿Ustedes creen que esa información que dice quiénes son día a día, desde enero, 1 de enero hasta el 31 de diciembre, es nueva? ¿O ustedes siguen siendo seres circulares? Y eso no les pone en posición a los que conocen esos datos y los pueden sintetizar, opción de decirles a ustedes qué cosa es lo que tienen que elegir. Ese es el nuevo paradigma que está generando las computadoras a través de la Big Data. Pero ahora tenemos que hablar de las supercomputadoras y romper la binariedad a través del qubit, que es la lógica cuántica que está superando a la lógica proposicional, causa-efecto, clásica, científica, por la cual desarrollamos. De manera tal que, en resumen, el desarrollismo ahora está entrando en nuevos linderos y, por ende, la información nos hace más dúctiles de ser controlados. En ese sentido, ¿qué oportunidades de nuevos desarrollismos podemos plantearnos a nosotros como nuevas audiencias o ser simplemente sometidos a un modelo único de desarrollo, el que dicta justamente la información? Por eso era importante llegar a un punto de exposición en el debate desarrollista de metacognición y pensamiento crítico, y por eso los invité, distinguidos caballeros. Ahora, preguntas del público para los dos. Tenemos que ser breves, ya estamos a punto en unos 45 minutos de clausurar el evento más importante de la historia del Perú, que ha sido este congreso. Que dígase de paso, ¿saben cuántas personas nos están mirando ahorita? 3.000. 3.000. Un aplauso para todas esas personas que están ahí presentes. Ustedes saben que esta semana han habido otros eventos, ¿cierto? ¿Saben cuántas visibilizaciones han tenido esos eventos con sendos personajes? 200. Y aquí estamos haciendo historia con 3.000 y ustedes presentes. Por eso, en 45 minutos a 50 minutos vamos a clausurar este congreso y hay unas palabras finales que les espero escuchen, por favor, que son muy importantes, de lo cual lo tenemos todo para desarrollarnos. Algo nos falta. Muy bien, la pregunta es la siguiente. Viene del público para los dos. 1 minuto, por favor, la respuesta, bien puntual. ¿Cómo desarrollamos educación para el pensamiento crítico? Pablo Javier y luego Lucas. Bueno, 1 minuto, pero... 1 minuto puede ser 3. Un desafío. Vamos a darle un aplauso para... No, para darle... Por eso dije que respondas vos. Claro, sí. Un desafío. No, primero la clave ya está en la propia pregunta. Pensamiento crítico, ¿no? O sea, capacidad de análisis por mis propios medios. Por supuesto, siempre es en diálogo, pero bueno, yo como parte activa del diálogo, activa y autónoma dentro de ese diálogo, capacidad de análisis, de síntesis y finalmente de crítica. Eso se ejercita. Esto también es la segunda observación. Eso no basta con plantearlo o proponerlo, tampoco basta con explicarlo. Eso se ejercita como una destreza. Uno de los problemas con los que yo me encuentro en la universidad es cuando llegan a los primeros años, los estudiantes, llegan a los primeros años de la facultad, es que de pronto no tienen esta gimnasia
bien acendrada. O sea, no es, tal vez conozcan la metodología en teoría, a veces ni siquiera eso, pero hay un déficit muy importante en cuanto al desarrollo de la destreza en sí. Esa es una segunda respuesta. Una tercera respuesta, menos televisión, por todo lo que dijo Lucas, la capacidad de simbolización, la merma en la creatividad, que para mí es muy importante, sobre todo a los efectos pedagógicos, científico-tecnológicos, pero para la vida en general, para el desarrollo, para la vida cívica. La creatividad en el diseño de instituciones, por ejemplo, entre otros aspectos. Entonces, además la televisión genera un efecto de relajamiento que me familiariza y me permite asociar inconscientemente, o me induce a asociar inconscientemente de pronto episodios de máxima violencia o aberraciones de tipo sexuales con esa situación de relax y de disparos de dopamina en mi cerebro, y hay un desplazamiento de la actividad cerebral al cerebro reptiliano, digámoslo así, que de acuerdo con, con la psiquiatría de los años 50, por lo menos... Pero Paul MacLean. Claro, MacLean, en definitiva, que coincide con las dimensiones de la psicología platónica, digamos, con la razón, las pasiones y los bajos instintos o apetitos inferiores. Pero bueno, menos televisión, más lectura, más diálogo creativo, mayor el contacto con la naturaleza, y algo que agregaría también, como todo esto se hace siempre en grupos, comunitariamente, la familia desde ya ante todo. La familia, los vecinos, compañeros de trabajo, colegas, grupos de amigos, pero finalmente nuestro comportamiento cívico. O sea, asumirnos nuevamente como sujetos cívicos. Termino con esto, es muy breve, pero Brzezinski, o Cesinski, como prefieran pronunciarlo, es indescifrable. Poco antes de morir, en el último congreso de seguridad en Múnich, él manifestó, en Chatham House, en Londres, nada menos. Dijo que el principal desafío, pero él lo veía como un problema, claro, por los intereses a los que representa. El hombre de Rockefeller, el hombre de la Comisión Trilateral. El principal desafío era el despertar político y cívico de los pueblos. Lo están viendo ellos. Como ellos han visto primero nuestras propias capacidades. También hay que educar en la autoconfianza, en el realismo, pero un realismo que incluya la autoconfianza. Y el gusto por el desafío, el gusto por la aventura, que con Lucas lo llamamos siempre etos heroico. Hay que abordar heroicamente la vida. La tentación del Leviatán a veces es la seguridad, es decir, trabaja con nuestro miedo, y si no, más edulcoradamente, los placeres tontos, que no digo que estén mal, no quiero caer en ninguna pacatería, aparte las cuestiones personales son personales y a veces son compartidas, pero no dejan de ser privadas. Lo cierto es una cosa. No hay que llevar adelante una vida vacua. En todo caso, eso se integra en un proyecto de vida mayor, propio, grupal y comunitario finalmente. O sea, el gusto por el desafío, la sed de aventura y el hecho de pensar en grande a nivel personal y a nivel grupal y finalmente comunitario. Pensar en grande y saber que la verdadera felicidad está mucho más allá que simplemente esa tonta idea vacua burguesa del bienestar y la provisión de placeres tontos que terminan siendo los espejitos de colores con los que vendemos nuestra libertad y nuestra posible grandeza. Muchas gracias, Pablo Javier. Lucas. Bueno, no mucho más que agregar a lo que dijo Pablo. Simple, kilómetros, pero kilómetros de lectura. Kilómetros de lectura. La lectura, el ejercicio de la lectura abre mundos, abre universos que la televisión apaga, que la pantallita apaga. No importa tanto el contenido como sí importa el contenido de los mass media, de los multimedia, y quienes lo controlan, que es un capítulo aparte desarrollado en nuestro libro del que podemos hablar. No importa tanto que lectura. Incluso, no, pero ese libro, mejor. El ejercicio de la lectura va a hacer que reflexionemos y lo hagamos lo suficientemente, de manera crítica, para después distinguir en una segunda fase la lectura buena de la lectura mala, la recomendable de la no recomendable. Créame, yo se lo digo a mis alumnos en la universidad. Lean, dejen la fotocopia, tomen el libro, sáquenlo de la biblioteca. Cada libro es una idea, no la recorten. Esto de fotocopiar el capítulo, no. Tienen que consustanciarse con la lectura, que va a generar un universo de posibilidades intelecto-cognitivas
que les va a dar poder. Poder de afirmación, de autocomprensión, de análisis, de discriminación, en el sentido pleno de la palabra, no proscripto como tenemos ahora, como proceso de la inteligencia para distinguir y jerarquizar la información, que es lo que las nuevas generaciones de la cultura de la mente multitasking, que minimiza ventanas del pensamiento, y que puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero no prestar atención más de 40 minutos a un mismo discurso, porque se aburre, propio de la interfaz y la vertiginosidad de la velocidad de la interfaz digital, está cada vez más despegado y le cuesta más, generando una nueva forma de autismo intelectivo. Entonces la respuesta es simple, Giovanni. Kilómetros, pero kilómetros de lectura. Gracias. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.